Gloria a nuestro Dios en esta hermosa mañana. Damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque nos permite respirar su aire. Así como en el principio nos dio su aliento de vida, nos permite hoy absorber su oxígeno y darnos cuenta que estamos vivos dos veces, físicamente y espiritualmente. Damos gracias al Señor por ello. Hoy, hermano, quiero hablarle bajo el tema: todos me han desamparado. Yo sé que el tema es conocido para muchos. Quizás no en la definición de lo que significa la palabra desamparado, sino en la práctica. Porque sé que en las dificultades que se han encontrado, tanto familiar, económica, emocional, y hasta a veces en crisis intelectual, cuando mayormente uno espera el recibir ayuda, entonces se da cuenta de que lo han desamparado. Y es una situación triste, una situación dolorosa, una situación que no quisiera que nadie pasase por ello, porque el desamparo siempre viene en los momentos que usted más lo necesita. En el momento de mayor precariedad y dificultad de la vida, entonces se presenta este abandono por parte de las personas que uno mayormente confiaba. Hoy quiero hablarle bajo ese tema: todos me han desamparado. Y para eso, hermano, vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Y vamos a tomar allí las palabras escritas por el apóstol Pablo, inspirado naturalmente por el Espíritu Santo, aunque bajo una circunstancia física que se hace ver, hermano, molestosa. Y él dice así, escribiéndole a su hijo Timoteo: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Como ya he dicho, el desamparo tiene que ver con la falta de ayuda y de disposición de otras personas con las que usted cuenta o con las que usted necesita. El desamparo tiene que ver con dejar atrás, dejar en el olvido, dejar en el abandono o dejar en apuros. Y esa situación del apóstol Pablo lo lleva a tener que registrar este hecho por lo cual muchos de nosotros en distintas etapas y circunstancias de nuestra vida hemos de pasar. Posiblemente tú estés pasando ahora un momento de abandono familiar, esté pasando un momento de abandono de tus seres queridos, esté pasando un momento de abandono de tus hermanos en los cuales tú has confiado tanto o has esperado tanto. O posiblemente esté pasando una situación de desamparo o abandono a través de tu pastor, que quizá te ha dado la espalda en el momento más crucial de tu vida y esto te ha marcado.
Y esta es la importancia de la palabra de Dios, hermano, que cada hecho de las Escrituras tiene que ver con acontecimientos que tanto pasaron en el pasado como que no están pasando ahora en el presente y se seguirán dando en el futuro. La importancia de esta palabra es poder traer consolación, exhortación, ánimo a aquellos que dependemos del Señor, pero también que nos sentimos protegidos, amados o queridos por nuestros hermanos. Y en momentos de dificultad, entonces nos dan la espalda. El darnos la espalda no significa, hermano, que nosotros tengamos que abandonar nuestra fe, aunque sí dejan secuelas y heridas que solamente el Señor puede curar. El lugar de esta historia, hermano, y de este tema del cual estamos hablando en esta mañana, ese trasfondo histórico es Roma, donde el apóstol Pablo estuvo prisionero y posiblemente también le fue cegada la vida. Algunos eruditos creen que el mismo Nerón pudo haber presidido esta audiencia porque Pablo era un líder muy conocido entre los cristianos y porque el emperador tenía era una persona vehementemente anticristiana. Y hoy, hermano, quizás no como Nerón abiertamente, nosotros conocemos personas, organizaciones y hasta gobiernos que son vehementemente anticristianos, que persiguen a los cristianos, matan a los cristianos, promulgan ley antimoral y anticristianas. Ocurrió, seguirá ocurriendo. Mientras más nos aproximemos a esa venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, las fuerzas del mal, de las tinieblas, cauterizando la mente de los hombres, se levantarán, perseguirán, coaccionarán y matarán a aquellos que proclaman el nombre de Cristo. Este mismo personaje que la historia nos registra, este Nerón, tras una ambición de querer renovar la estructura de la ciudad de Roma, porque sí podemos decir de este personaje, hermano, que tenía un ingenio arquitectónico, tenía una capacidad arquitectónica para renovar. Y entendemos por la historia que tras la oposición que se le hizo a este emperador de renovar a Roma, fue él el artífice de incendiar a Roma y de culpar a los cristianos de esta atroz maldad. Este emperador toma como excusa, incendia Roma y culpa a los cristianos, y se inicia así una persecución abierta y cruel contra aquellos que profesan el nombre de Cristo. Con este pretexto inició una persecución contra los cristianos,
que terminaron encarcelados, torturados y ejecutados. Mientras todavía estaban vivos, muchos de estos cristianos fueron, hermanos, literalmente cocidos. Así como usted coge una tela y le añade otro pedazo de tela, estos cristianos fueron cocidos literalmente a pieles de animales muertos y luego arrojado a la arena para ser devorado por fieras salvajes, para ser devorado tanto por leones como por perros salvajes. Muchos de estos cristianos, hermanos, o todos aquellos que fueron arrojados a la arena, fueron destrozados literalmente, desgarrado su cuerpo literalmente hasta llevarlo a la muerte. Y todo esto por profesar y confesar el nombre de Cristo. A otros untó con brea o con lo que usted conoce hoy como petróleo, sustancia incendiable, y prendió fuego para alumbrar la ciudad o alumbrar alguna fiesta que este emperador pudo haber dado a sus invitados. El alto precio de confesar a Cristo, el alto precio de seguir a Cristo, ha sido marcado en la historia. Y hoy no estamos exentos a ser muertos por causa del nombre de Cristo, a ser prisioneros por causa del nombre de Cristo, a ser apedreado o lapidado por causa del nombre de Cristo. Como he dicho en otras ocasiones, en el tiempo presente hay una persecución oculta y sistemática contra aquellos que profesan una buena moral y sobre todo el nombre de Cristo. Los pecadores no quieren verse juzgados ni acusados por la buena moral de aquellos que profesan el nombre de Cristo. El apóstol Pablo, en esta escritura en la que hemos tomado para hablar en esta mañana, dice: todos me han abandonado. Sí, es cierto, hermano, era demasiado peligroso presentarse como amigo de uno al que estaban juzgando y que estaba próximo a la pena de muerte. Según el sistema romano de ley, a cada prisionero acusado se le daba la oportunidad de presentar su defensa ante la corte. En ese momento, el acusado podía llamar a testigos para que hablaran a su favor. Pablo no podía encontrar testigos que se pararan a su lado ante este juicio. Lo habían dejado solo. Qué triste, hermano, el usted verse en una situación como esta y su vida depender del testimonio de alguien que pueda hablar en su favor y usted no encontrar ese alguien. Pablo no pudo encontrar un solo testigo que en su primera vista, como él lo presenta en mi primera defensa, pudiese hablar a su favor. Los demás cristianos que vivían en Roma
en aquel tiempo tenían o temían hablar en la defensa o en favor del apóstol Pablo. Esté presto, hermano, y erguido, porque es probable que a usted se le dé la misma situación, quizás en otro contexto, y usted también pueda ser abandonado. Pero espero que usted pueda tomar la posición acertada que tomó este gran hombre de Dios, como él mismo pronuncia en el verso que hemos leído. La palabra defensa que aparece allí se deriva del griego apología, de donde viene el término apologética, que se refiere a la defensa verbal y se usa con frecuencia en término legal. Cuando usted escucha por ahí que dicen, este es un apologista, lo que le están diciendo es que este presenta una defensa verbal a lo que él representa. Esta última palabra, defensa o reivindicación, eran justificaciones o defensa. En otras palabras, ¿por qué hago lo que hago? O ¿por qué soy lo que soy? Es la misma palabra que aparece en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, donde el apóstol Pedro nos dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que lo demande o demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Pablo no fue detenido ni estuvo en ese juicio porque era un criminal, porque motivó a un desorden o a una conspiración, porque representaba un fiel mensajero de la verdad de Jesucristo, porque representaba el evangelio de Cristo. Esa fue la razón por la que detuvieron, encarcelaron e enjuiciaron al apóstol Pablo. Y si usted piensa que usted no va a correr la misma suerte, está equivocado. Porque estos eventos a los que hoy nos aproximamos apuntan directamente a la persecución abierta contra todo aquello que represente la dignidad de Dios. Usted no está exento a ser perseguido por causa del evangelio. Y si piensa que no le va a ocurrir, entonces lea detenidamente las Sagradas Escrituras. En el sistema jurídico romano, una persona acusada tenía dos audiencias, a lo que en latín se refiere la primera actio, para establecer claramente la acusación, y la segunda actio, para determinar la culpabilidad o la inocencia del presunto. Con habitualidad del sistema, el juez oía o escuchaba al reo. Gloria sea al nombre del Señor. Pablo está probablemente, hermano, cuando escribe esto, pensando todavía en los acontecimientos
de ese pasado reciente. Oh sí, hermano. En mi primera defensa, en mi primer actio, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero la posición de este siervo de Dios quebrantado, lleno del poder de las Escrituras, como lo vamos a ver, dice, no le sea tomado en cuenta. Cuánta madurez, cuánto quebrantamiento para pronunciar una palabra de perdón por sus hermanos queridos. Su primera defensa significa la primera oportunidad que le fue dada de defenderse en este último juicio. En caso de no poder llegar a una conclusión definitiva para sentencia de inocencia o de culpabilidad, se remite a una segunda sección, a un segundo actio. Esto debió haber sido lo que ocurrió con Pablo y a lo que él hace referencia en este verso 16 del capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Era sin duda una vista importante, puesto que de ella dependía mucho el resto del proceso, del procedimiento, y en cierto modo era la primera impresión con la que el juez quedaba con referente al acusado. Usted sabe, hermano, que dicen que 1000 palabras, que un hecho vale más que 1000 palabras y que la apariencia vende más que cualquier otra cosa. Esta primera vista de la que el Pablo se está refiriendo era sumamente importante, porque esta primera vista iba a causar una impresión sobre aquello que habrían de determinar libertad o muerte para este reo. Pero triste, todos me han abandonado. Cualquiera que fuera la clase de juicio a la que Pablo estaba siendo sometido, ninguno de sus amigos, ninguno de los amigos de Pablo y otros creyentes no tuvieron a su lado. Qué triste, hermano, ver un panorama como este. Sitúese usted en la situación del apóstol Pablo. Sitúese usted en la situación del apóstol Pablo y vea cuán desesperante puede ser depender de otros y no recibir esa ayuda. Como ocurre con el sustantivo que aparece allí, defensa, el verbo griego detrás de estar al lado puede haber sido un término legal que hiciera referencia al testimonio oficial ante un tribunal. Ninguno estuvo con Pablo o testificó a su favor. En su lugar, todos los desampararon. Podríamos preguntarnos, ¿dónde estuvieron los amigos de Pablo, que él mismo habla en esta carta? Parece seguro que Onésimos, que muchas veces confortó a Pablo
y no se avergonzó en otros momentos de sus cadenas, este hombre no había llegado a Roma. Por esa razón este hombre no estuvo con Pablo. Porque en el primer encarcelamiento del apóstol Pablo fue fiel, como Pablo lo expresa en el mismo libro, segunda de Timoteo, en el verso 16, 17 y 18, donde nos dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo: tenga el Señor misericordia de la casa de Onésimo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solicitadamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor, refiriéndose a Timoteo. Y el fiel Lucas tampoco había llegado a Roma. Si estos hombres hubiesen estado en Roma, hubiesen compartido, hermano, hubiesen acompañado al apóstol Pablo y habían compartido felizmente el destino que les reparaba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo hace notar a Timoteo que había estado solo. Nadie había acompañado, o tal vez mejor, nadie se hizo presente en el juicio. Probablemente por miedo a las consecuencias, hizo que ninguno compadeciese o testificase a favor del apóstol Pablo. Es más, la oración expresa algo todavía más fuerte. No solo había estado, sino que fue literalmente abandonado por aquellos que tanto habían recibido del apóstol. Habían recibido tanto por sus enseñanzas y el afecto que mostró por la iglesia cristiana en Roma. Sin embargo, estos cristianos abandonaron a quien tanto le había dado, a quien tanto se había preocupado por estar con ellos y confortarlo en el momento de dificultad y tribulación. Parece ciertamente triste que ninguno estuviese a su lado para hablar a su favor, o de este valiente apóstol cuyo escrito han enriquecido los siglos que han venido después de él. Cuánto beneficio, hermano, hemos obtenido por aquella carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de los romanos. Nadie quería asumir la defensa, pero en su corazón no hay resentimiento por todo esto. Solamente Dios hace las almas de los hombres grandes para que puedan expresar, hermano, un amor, una bondad, aún siendo premeditadamente abandonado. Lo mismo que el Salvador, antes que él, oraba que tal cosa no le fuera tomada en cuenta. Cuando usted ve a Cristo allí en la cruz del Calvario, hermano, Cristo pronuncia la misma palabra que después el apóstol Pablo iba a pronunciar: no le sea tomado en cuenta.
La oración final del espíritu de Pablo es: no le sea tomado en cuenta. Aleluya. Por supuesto, hermano, eso no sería excusa para quienes Jesús había llamado a seguirlo, porque Jesús dice en Mateo 10:38, el que no toma su cruz y me sigue o sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y en Mateo 16:24 nos dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la cruz significa sacrificio, significa muerte, significa entrega. Todos los cristianos saben esta verdad, que es intrínseca para un verdadero discípulo de Cristo. Aunque las acciones de algunos fueran indefendibles, tal vez solo rechazaron a Pablo y no a Cristo. Algunos de ellos podrían haber sido débiles de corazón, pero no falsos de corazón. En cualquier caso, Pablo oró para que no se le tomara en cuenta esta decisión. Cuando te encuentres abandonado o desamparado por aquellos en los cuales tú has confiado toda tu vida, mantén en cuenta la oración y la posición de este gran hombre de Dios que pronunció esta palabra: no le sea tomado en cuenta. Aunque tal oración no es común, al estar presente el pasivo optativo del verbo en deseo futuro con la negación no. Un ejemplo ideal para nosotros. Para Pablo, Cristo había sido la razón de su vida. ¿Es Cristo la razón de tu vida? ¿Es Cristo por el que tú suspiras? ¿Es Cristo por el que tú te proyectas y quieres hacer y alcanzar a otros para Cristo? ¿O en vez de Cristo te oculta detrás de un ego religioso y orgulloso? En Filipenses capítulo 1, verso 21, el apóstol Pablo nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. ¿Es Cristo para ti el vivir? Y si mueres en Él, de cierto, has ganado. Una de las cosas curiosas de este hermoso pasaje del cual nosotros estamos hablando hoy, y esa es la razón por la que yo digo y por la que la palabra de Dios sostiene, que estar lleno del Espíritu de Dios no significa subirte por las paredes de la iglesia, no significa tumbar los bancos de la iglesia, no significa vociferar, no significa escandalizar, no significa hacer cosas extravagantes. Estar lleno del poder del Espíritu Santo significa estar lleno de la palabra de Cristo. Y he demostrado en este pasaje, y lo voy a demostrar en este pasaje, hermano, lo que el apóstol Pablo estaba pensando. No se vaya del pasaje. Una de las cosas curiosas de este pasaje
es el número de penitencia que contiene del Salmo 22. Sí, hermano, yo podría asegurarle escrituralmente que el apóstol Pablo, al escribir este pasaje, estaba pensando específicamente en el Salmo 22. Un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo va a rebosar la palabra de Dios. Va a reabundar la palabra de Dios. Lo que va a salir de su boca es la palabra de Dios. Lo que estará en su pensamiento es la palabra de Dios. Porque estas palabras son vida. Y debemos desear, como dice el apóstol Pedro, la palabra de Dios no adulterada. Debemos desear como niños la palabra de Dios. Ahora tome su Biblia y vamos a ver en este verso 16, 17 y 18, en el cual el apóstol Pablo expresa la misma palabra que contienen el Salmo 22. En el Salmo 22, 1, que a su vez es un salmo mesiánico, David expresa su experiencia en este Salmo 22 con una proyección al futuro, a cumplirse proféticamente en Cristo. Y el apóstol Pablo toma estas mismas expresiones. En el Salmo 22, verso 1 dice: ¿por qué me has desamparado? Y es la misma expresión que Cristo utiliza allí en la cruz del Calvario. Padre, ¿por qué me has desamparado? Y los cristianos sabemos que el Padre desamparó a Cristo porque Cristo se hizo pecado por nosotros. Si no, el Padre nunca hubiese desamparado al Hijo. Es la misma palabra que el apóstol Pablo dice: todos me han desamparado. No hay quien me ayude, dice el Salmo 22, 11. Y el apóstol Pablo dice: no tuve a ninguno a mi lado. En el Salmo, en el verso 21 del capítulo 22 del libro de los Salmos dice: sálvame de la boca del león. Y el apóstol Pablo dice: fui rescatado de la misma boca del león. Verso 18. El texto dice el apóstol Pablo: así fui librado de la boca del león. Volverán al Señor todos los confines de la tierra, dice en el verso 27. Y el texto dice, verso 17, el texto nos dice: y todos los gentiles oyeron. ¿Por qué Pablo dice todos los gentiles? Porque Pablo estaba en la misma capital del imperio gentil, ante una audiencia de una gran multitud de magistrados, de hombres importantes, de personas comunes y personas importantes que iban a escuchar la declaración de Dios a través del apóstol Pablo. En el verso 28 del capítulo 22 dice: del Señor es el reino. Y el texto: el Señor me preservará para su reino celestial. Quisiera leerle, hermano, el verso 18, aunque no voy a hablar hoy del verso 18, pero quisiese leérselo para que usted entienda que en este verso 16, 17 y 18, el apóstol Pablo toma todas las palabras o la mayor parte de las palabras del Salmo 22 y la pronuncia en estos versos. El Señor me librará
de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Parece que la palabra de este salmo iban pasando por la mente del apóstol Pablo. De lo que está lleno tu corazón, habla la boca. Si tu corazón está lleno de la palabra de Dios, no van a salir otras pronunciaciones que no sean relacionadas con la palabra de Dios. Si tu corazón está lleno de murmuración, de crítica, de detracción, esa misma manifestación se van a dar donde quiera que tú estés. En un ambiente cristiano o en un ambiente no cristiano. Lo maravilloso de todo esto es, hermano, que este salmo también estuvo presente en la mente y en el corazón de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo allí en la cruz. Al enfrentarse con la muerte, el apóstol Pablo alienta su corazón con el mismo salmo que el Señor usó en circunstancias semejantes. Hoy, hermanos, no vivimos en tiempos de ignorancia como en tiempos antaños, en tiempos de la oscuridad, donde podríamos decir, abre tu boca que Dios te la llenaría. Si bien es cierto, el Señor dice, hablándole a sus discípulos, que el Espíritu Santo le ha de recordar y acordar cada una de las palabras que Él le había dicho. El Señor te va a acordar cada una de las palabras que tú has escuchado de un verdadero sermón cristiano, cristocéntrico. Pero también te va a acordar lo que tú has podido leer o estudiar, de lo que ha podido llenar tu corazón, tu espíritu. El Señor va a utilizar esos recursos que tú has acumulado al transcurrir el tiempo, tanto para consolarte a ti mismo, como para consolar a otros. La identificación con el Señor es tan grande que el deseo de Pablo refleja el mismo deseo o sentimiento de Cristo en la cruz. Lucas 23:34 nos dice: y Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el apóstol Pablo dice, no les sea tomado en cuenta lo que han hecho. De ese mismo modo oró también Esteban, palabra que seguramente el apóstol Pablo recordaba porque estaba presente en la ejecución de Esteban. En el capítulo 7, verso 60 del libro de los Hechos. Y puesto de rodillas clamó a gran voz. Esteban en su ejecución, en su muerte por lapidación, dijo, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lo mataron por causa del testimonio de Cristo. ¿Piensas tú que no te harán lo mismo? ¿Piensas tú que el mundo ha de aceptarte? El mundo aborrece, odia todo lo que representa el amor, la justicia y la buena moral que viene de lo alto. Lo mismo que él había dicho con respecto al verdadero Hijo de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 verso 5 dice, hablando del amor, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no le sea tomado en cuenta lo que han hecho. Solo Dios hace a los hombres almas grandes, con un espíritu perdonador,
Pablo sintió decepción y posiblemente frustración ante esta situación, pero no dejó que las raíces de amargura y resentimiento coaccionaran el espíritu perdonador que Dios ha puesto en nosotros. Quisiera, hermano, concluir con 3 cosas que le infundían ánimo al apóstol Pablo en aquella hora solitaria. Número 1, todos los hombres me habían abandonado, pero el Señor estaba conmigo. ¡Qué convicción, hermano! En esta situación tan desesperante, al borde de la muerte, todos me han abandonado, pero el Señor estuvo conmigo. Aunque mi padre y mi madre me abandonaran, me desampararan, Jehová con todo me recogerá. Jesús había dicho que no dejaría ni abandonaría lo suyo y que estaría con ellos hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Pablo es testigo de que Jesús cumple sus promesas. Si ser, hermano, como es debido, es quedarse solo. Si ser correcto es quedarse solo, como dijo esa famosa heroína española, Juana de Arco, es mejor estar a sola con Dios. Es mejor estar a sola con Dios que acompañado de un grupo de personas que te puedan abandonar en un momento de dificultad. Prefiero estar solo por la verdad que unido a otros por las mentiras. Prefiero ser ejecutado por la verdad que ser aceptado en la base de la mentira. Estos principios mantenían al apóstol Pablo parado en la fe y la esperanza que ve más allá de donde la vista física puede ver. En segundo lugar, Pablo usaba hasta un tribunal romano para proclamar el nombre de Cristo. Como él dice, cumplía el principio que él mismo estableció en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 2, donde nos dice que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Presentaba las credenciales de Cristo al mundo. Se encontraba tan ocupado pensando en la tarea de predicar el evangelio que se olvidaba del peligro el cual estaba enfrentando. El que está inmerso en su tarea ha conquistado el miedo. Una de las armas, hermano, que Satanás utiliza contra los cristianos es el miedo. Pero cuando usted está con su vista puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe y la vida, el miedo no encuentra cabida. En tercer lugar, estaba completamente seguro de su liberación final. En el tiempo puede que precisara o que pareciera una víctima de la circunstancia y un criminal condenado,
por la justicia romana. Pero Pablo veía más allá del tiempo y sabía que le estaba asegurada la vida eterna. Siempre es mejor estar en peligro un momento y salvo por una eternidad que estar seguro por un momento y en riesgo por toda la eternidad. Amigo que escuchas, unas palabras como esta la puede pronunciar solamente un hombre que esté lleno del poder de Dios para tener un espíritu perdonador y no tener un espíritu de resentimiento que lo embargue y lo sumerja en la amargura. Solo Cristo puede sacarte de la situación en la que está. Solo Él puede darte la esperanza que tú necesitas. Permite que la palabra de Dios encuentre un nido en tu corazón. Que esta semilla de la palabra de Dios pueda germinar en tu corazón y pueda dar fruto para vida eterna. Cristianos que han sido engañados por la carne y por el diablo y están sumergidos en raíces de amargura, quizás por la traición, el abandono de otros cristianos, de tu familia, de tu pastor, de tus líderes. Permite que ese espíritu perdonador de bondad y de amor del Señor sobreabunde en tu corazón para que tú puedas ver la luz del conocimiento de Cristo y puedas proclamar, así como el apóstol Pablo, una oración por sus hermanos y poder decir: no les sea tomado en cuenta. Dios te bendiga y Dios te guarde. Si deseas escuchar otras enseñanzas, puede buscar en YouTube Iglesia Cristiana Los de Bereas. Vas a encontrar muchas iglesias con este nombre. Nuestro logo es un círculo con la Biblia abierta. Puede cliquear allí y ver otros mensajes y compartirlo con otros hermanos. Si deseas, también puede darle clic a la campanilla para que automáticamente te entren otras enseñanzas. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y será hasta el próximo domingo, si el Señor lo permite, y estaremos hablando del verso 17 de 2 de Timoteo, capítulo 4. La paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Amén.